Lo primero que mi ex esposo vio esa noche fue un Suburban negro derrapando por su entrada de grava con las luces apagadas. Lo segundo que vio fue a mí bajando de él. No la versión de mí que creía conocer desde hacía 32 años. No la mujer callada que se disculpaba con demasiada frecuencia. No la esposa a la que solía interrumpir en la cena. No la abuela de aspecto nervioso que trabajaba a tiempo parcial en una librería cerca de la marina en Norfolk. No. Esa noche, Richard vio a 6 hombres armados bajar detrás de mí y esperar instrucciones. Y cuando uno de ellos me miró y dijo, «Comandante Mercer, perímetro asegurado», el rostro de mi exesposo perdió todo su color. Todavía recuerdo cómo se le resbaló el vaso de whisky en la mano. Recuerdo el sonido que hizo al romperse contra el barandal del porche. Pero lo que más recuerdo fue su voz, suave, pequeña, casi asustada. «Linda», susurró. «¿Quién eres?». 12 minutos antes, yo iba conduciendo de regreso a casa desde la casa del lago de Richard, después de otra miserable cena familiar. El camino a lo largo del Chesapeake estaba oscuro a esa hora de la tarde. La mayoría de la gente de mi edad evita conducir por esas carreteras secundarias después del atardecer, pero a mí nunca me ha importado la oscuridad. Después de 25 años vinculada a operaciones de los Navy SEALs, la oscuridad a veces me resulta más familiar que la luz del día. No es que Richard lo supiera. Nadie lo sabía. Bueno, casi nadie. La lluvia golpeaba suavemente mi parabrisas mientras conducía mi vieja camioneta Ford hacia el norte, en dirección a Norfolk. La radio tocaba a Patsy Cline lo suficientemente bajo como para apenas escucharla. Mis manos descansaban tranquilas sobre el volante, aunque el pecho todavía me dolía por la humillación de la cena. Richard había estado bebiendo otra vez. No borracho perdido, era demasiado controlado para eso. A Richard le gustaba el tipo de bebida que le soltaba la lengua sin ralentizar su mente. Ese siempre era el nivel peligroso. Nuestra hija Emily nos había invitado a cenar a ambos porque su prometido, Daniel, estaba de visita desde Richmond. Emily todavía creía, incluso a sus 28 años, que sus padres podrían algún día aprender a sentarse en la misma habitación en paz. Dios la bendiga por intentarlo. La velada comenzó con bastante cortesía. Carne asada, panecillos, una charla ligera sobre las tasas hipotecarias, el aumento de los precios de los comestibles y si el equipo de fútbol de la Marina tendría una buena temporada por delante. Luego Richard empezó conmigo. Siempre lo hacía, tarde o temprano. ¿Saben que su madre todavía salta cada vez que un auto tiene una contraexplosión?, le dijo a Daniel con una sonrisa. Esa mujer ha tenido miedo a los ruidos fuertes desde la administración Reagan. Daniel se rió cortésmente. Emily parecía avergonzada. Yo seguí comiendo en silencio. Richard se reclinó en su silla. La verdad es, Emily, que tu madre pasó la mayor parte de nuestro matrimonio asustada de su propia sombra. Eso no era cierto, pero después de suficientes años, la gente empieza a creer la versión de ti que se repite con más frecuencia. Me pasé la servilleta por la boca y sonreí suavemente. Siempre te gustó contar historias, Richard. Oh, vamos, dijo él, estoy bromeando. Esa palabra, bromeando. Los hombres de la generación de Richard usaban esa palabra de la misma manera que algunas personas usan la cinta adhesiva, para cubrir el daño sin arreglar nada en realidad. Emily cambió de tema rápidamente después de eso. Dulce niña, siempre tratando de mantener la paz. Pero noté algo durante la cena. El temperamento de Daniel, pequeños destellos de este. La forma en que apretaba el tenedor con demasiada fuerza cuando Emily mencionó la posibilidad de aceptar un trabajo en Carolina del Norte. La forma en que respondía por ella a veces. La forma en que Emily lo miraba antes de hablar, como si estuviera comprobando las condiciones del clima antes de salir al exterior. Lo noté porque las mujeres de mi edad notan cosas que las mujeres más jóvenes aún no han aprendido a temer. Y porque, durante 25 años, notar los pequeños cambios mantuvo a la gente con vida. Después de la cena, Emily me abrazó con fuerza cerca de la entrada. Más tiempo de lo habitual. ¿Estás bien, mi amor?, le pregunté. Ella sonrió demasiado rápido. Estoy bien. Pero sus ojos se veían cansados. Cuando subí a mi camioneta, el instinto me susurró que algo andaba mal. No lo suficiente como para actuar,
solo lo suficiente como para recordarlo. Eso es lo que pasa con el entrenamiento militar. Nunca abandona del todo tus huesos. Incluso después del retiro, incluso después de la artritis, las canas y los medicamentos para la presión arterial, aprendes a confiar en la incomodidad. Estaba casi a mitad de camino a casa cuando mi teléfono vibró contra la consola central. Miré hacia abajo. Un mensaje de texto de Emily. Solo 4 palabras. Puerto Azul, sin amanecer. Mis manos se tensaron en el volante al instante. 30 años desaparecieron de mi cuerpo en un solo suspiro. La mayoría de la gente habría visto palabras sin sentido. Pero cuando Emily tenía 8 años, le enseñé una frase en clave para situaciones de peligro. No porque esperara que corriera peligro, sino porque yo entendía algo que muchos civiles nunca comprenden. El pánico hace que la gente olvide el lenguaje. El miedo confunde el cerebro, pero las frases practicadas sobreviven. Puerto Azul, sin amanecer, significaba, estoy en peligro, no puedo hablar libremente, ven ya. Detuve mi camioneta en el arcén tan rápido que la grava golpeó contra el chasis. Mi corazón se mantuvo estable. Entrenamiento. Siempre el entrenamiento. Llamé a Emily primero. Sin respuesta. Otra vez, directo al buzón de voz. Cerré los ojos brevemente. Luego, metí la mano en la guantera y saqué una pequeña libreta de cuero que Richard solía burlarse de mí por llevar. Linda y su pequeña agenda de jubilada, solía bromear. Dentro había números a los que no había llamado en años. Hombres y mujeres que me debían favores. Personas que entendían la urgencia sin necesidad de explicaciones. Marqué el primer número. Una voz adormecida respondió. «Aquí, Harris». «Soy Mercer», dije con calma. Silencio. Luego, alerta instantánea. «¿Qué pasó?» Mi hija envió la frase de emergencia. Otro silencio. Diferente esta vez. Profesional. Ubicación. Le di la dirección de la casa del lago de Richard. «Entendido», dijo. 12 minutos. Colgó de inmediato. Sin preguntas, sin incredulidad, sin vacilaciones. Así es como se comunican los viejos operativos. Giré la camioneta con tanta fuerza que derrapó ligeramente en la carretera mojada. La lluvia se hizo más espesa en el parabrisas mientras conducía. Y durante ese trayecto ocurrió algo extraño. Dejé de ser Linda, la empleada de la librería. Linda, la tímida exesposa. Linda, la mujer a la que la gente interrumpía en las cenas familiares. Esa mujer desapareció pieza por pieza con cada kilómetro. Mi postura cambió primero, luego mi respiración, y finalmente mi mente. Para cuando llegué a la carretera del condado que llevaba a la propiedad de Richard, ya no estaba recordando viejos instintos, los estaba usando. Al acercarme a la casa en la oscuridad, vi luces brillantes a través de las ventanas de la planta baja. Movimiento en el interior. Una silueta caminaba agresivamente, otra permanecía inmóvil. Entonces aparecieron faros detrás de mí. 2 SUV negros, justo a tiempo. El primer SUV se detuvo junto a mi camioneta sin hacer ruido. El segundo se colocó detrás, bloqueando el estrecho camino de grava que se alejaba de la casa del lago de Richard. La lluvia tamborileaba con fuerza sobre los techos de los vehículos, mientras las luces blancas de los faros cortaban los árboles a lo largo de la orilla. Un hombre alto bajó del lado del pasajero con una chaqueta impermeable oscura y jeans. Cabello gris, hombros anchos, ojos tranquilos. Tom Harris. 20 años atrás, él había comandado el apoyo logístico para una de las operaciones clasificadas en las que trabajé en el extranjero. Hoy en día, dirigía una organización sin fines de lucro de respuesta a emergencias para veteranos en las afueras de Virginia Beach. Oficialmente, se especializaban en la intervención de crisis para veteranos y familias con problemas. Extraoficialmente, todavía sabían cómo moverse rápido cuando la gente estaba en peligro. Caminó hacia mí sin perder el tiempo. «¿Estás armada?», preguntó en voz baja. «No». «Bien. La oficina del sheriff local está a 3 minutos. Un ayudante ya está cerca. Mantengamos esto limpio y legal». Asentí una vez. Eso me importaba. La gente romantiza el trabajo militar en las películas. Las operaciones reales son, en su mayoría, paciencia disciplinada, papeleo y evitar tragedias innecesarias, especialmente cuando hay civiles involucrados.
Harris miró hacia las ventanas iluminadas de la casa del lago. ¿Cuál es el nivel de amenaza? Mi hija usó el código. Eso es suficiente para mí. Uno de los hombres más jóvenes se acercó con un pequeño maletín médico. Ex-marine por su aspecto, de unos 30 y tantos años, tal vez. Comandante Mercer, dijo con respeto. Tenemos movimiento térmico en el interior. 3 personas. Una parece alterada. Casi sonreí al escuchar el viejo título de nuevo después de tantos años. Casi. Pero mi atención siguió fija en la casa. El lugar de Richard estaba cerca de la orilla del lago Gaston, a unos 90 minutos de Norfolk. Un gran porche envolvente, un muelle de pesca, un costoso bote de pesca que casi ya no usaba. El tipo de propiedad de retiro que los hombres compran esperando que el paisaje cure la soledad. La mayoría de las noches, el lugar probablemente se veía pacífico. Esa noche parecía una trampa. Me acerqué más a la entrada del sendero y escuché. Voces elevadas en el interior. Una voz masculina, furiosa. Luego, algo se estrelló. Se me encogió el estómago. Emily. Comencé a caminar de inmediato. Harry se movió a mi lado. El sheriff quiere que esperemos para la entrada oficial. Si Daniel le hace daño mientras esperamos el permiso, dije con calma, ese papeleo no importará mucho. Me miró durante medio segundo y luego suspiró suavemente. Sigues siendo la mujer más aterradora con la que he trabajado. Continuamos hacia el porche. Mientras subíamos los escalones de madera, oí a Richard gritar desde adentro. ¡Por el amor de Dios, hijo! ¡Baja el arma! Todo dentro de mí se agudizó al instante. Uno de los rescatistas detrás de nosotros informó silenciosamente por radio. Posible arma de fuego confirmada. Otro estruendo resonó en la casa. Y entonces, Emily gritó. No un grito fuerte ni teatral. El tipo de grito que viene de alguien que intenta no entrar en pánico por completo. Ese sonido le hizo algo terrible a mi corazón. Por un breve segundo, dejé de ser una agente retirada. No estaba tranquila. No era disciplinada. Era, simplemente, una madre. Harris asintió brevemente hacia la puerta principal. ¡De! Uno de los hombres derribó la puerta con tanta fuerza que hizo temblar todo el porche. ¡Departamento del sheriff!, gritó automáticamente, incluso antes de que llegaran los oficiales. Entramos rápido. La sala parecía haber sido azotada por una tormenta. ¡Lámpara rota! Había whisky derramado por todo el suelo de madera. Las sillas del comedor estaban volcadas. Daniel estaba de pie cerca de la chimenea, sosteniendo un revólver con manos temblorosas. Emily se presionaba contra la encimera de la cocina, llorando en silencio. Richard estaba a un lado, pálido como la tiza, y los 3 se giraron hacia nosotros al mismo tiempo. Daniel parpadeó confundido al ver a varios hombres entrar a la casa con precisión táctica. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Su voz se quebró. No era un criminal endurecido, solo un hombre inestable que perdía el control. A veces, esos son los más peligrosos. Daniel, dije con voz firme, baja el arma. Me miró fijamente, probablemente viendo a la misma anciana inofensiva con la que había comido un asado de carne 2 horas antes. «¡Tú no te metas en esto!», espetó. Entonces, uno de los hombres detrás de mí habló en voz baja por el micrófono de su hombro. «Comandante Mercer dentro de la residencia». Y el rostro de Richard cambió por completo. Vi cómo la comprensión lo golpeó físicamente. Primero confusión, luego incredulidad, después miedo. «Comandante», repitió débilmente. Daniel miró de uno a otro entre nosotros. «¿De qué está hablando?». Ignoré la pregunta. «Daniel», dije otra vez, «estás asustado, avergonzado y enojado. Pero si levantas esa arma una pulgada más, esta noche terminará de una forma muy distinta a la que deseas». Su respiración se volvió errática. «No era mi intención». «Lo sé», lo interrumpí suavemente. «Por eso todavía tienes la oportunidad de salir de aquí con vida». Años atrás, durante el entrenamiento de desescalada de rehenes, nos enseñaron algo importante. La mayoría de las personas asustadas no necesitan dominación, necesitan estabilidad. Así que mantuve mi voz tranquila. Sin gritos, sin amenazas, sin discursos dramáticos, solo certeza.
Pon el arma en el suelo, le dije. Luego siéntate. Durante varios segundos largos, nadie se movió. La lluvia golpeaba las ventanas. El reloj de pie sonaba con fuerza en el pasillo. Finalmente, el brazo de Daniel bajó. El revólver resbaló de su mano hacia la alfombra. Uno de los agentes lo aseguró de inmediato. Emily rompió a llorar desconsoladamente. Crucé la habitación rápido y la abracé contra mí. Temblaba violentamente. «¡Oh, Dios!», susurró. «Mamá». «Está bien», dije en voz baja. «Ya estás a salvo». Por encima del hombro de Emily miré a Richard. Parecía un hombre que estaba viendo a un fantasma. Tal vez peor, porque los fantasmas son más fáciles de explicar. Un oficial entró momentos después con otro agente detrás de él. Aseguraron a Daniel sin resistencia. El joven se veía devastado ahora que la adrenalina había desaparecido de su cuerpo. Richard seguía mirándome fijamente mientras los oficiales hablaban a nuestro alrededor. Finalmente logró articular. «¿Tú llamaste a esta gente?» «Sí». «¿Te llamaron comandante?» «Sí». «¿Estabas en el ejército?» Sostuve a Emily con cuidado mientras respondía. «Durante 25 años». Su boca se abrió ligeramente y luego volvió a cerrarse. Así podía verlo reproduciendo todo nuestro matrimonio en su mente, como viejos carretes de película expuestos de repente a una luz diferente. Cada despliegue que nunca expliqué, cada cicatriz, cada pesadilla, cada silencio. Emily se apartó lentamente de mí y se limpió la cara. «¿De verdad viniste?», susurró. Le toqué la mejilla con ternura. «Cariño, si usabas ese código, habría cruzado un océano». Eso finalmente quebró a Richard emocionalmente. Se dejó caer con pesadez en su sillón reclinable y se cubrió la cara con ambas manos. Por primera vez desde que lo conocía, se veía pequeño. No débil, solo viejo y terriblemente confundido. Afuera, las luces de emergencia rojas y azules se reflejaban en el agua del lago, mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza en la oscuridad de Virginia. 3 días después del incidente en la casa del lago, Emily vino a quedarse conmigo en Norfolk. Mi apartamento estaba encima de una vieja tienda de artículos de pesca cerca de la marina. Nada lujoso. Un dormitorio abajo para mí y una pequeña habitación de invitados arriba que contenía principalmente cajas de almacenamiento y abrigos de invierno olvidados, hasta que Emily se mudó allí temporalmente. El lugar olía vagamente a café, a libros viejos y a aire de mar. La gente de mi edad tiende a encoger sus vidas con el tiempo. Casas más pequeñas, círculos más pequeños, expectativas más pequeñas. Después de mi divorcio de Richard 12 años antes, dejé de necesitar mucho. Pero tener a Emily allí de nuevo, de repente, cambió la atmósfera por completo. Escuchaba pasos por las mañanas, puertas de gabinetes abriéndose, la televisión encendida a bajo volumen por la noche. Me recordaba dolorosamente a cuando ella era pequeña. Es curioso cómo la maternidad tampoco abandona nunca tu cuerpo. Esa primera semana, Emily durmió fatal. La escuchaba caminar de un lado a otro en el piso de arriba, alrededor de las 2 de la mañana, a veces llorando en silencio en el baño porque pensaba que yo no la oía. Nunca la presioné para que hablara antes de que estuviera lista. El miedo se asienta lentamente en las personas después de un trauma emocional. Primero viene la adrenalina, luego la negación, después la vergüenza, especialmente en las mujeres. Una noche, aproximadamente una semana después del arresto de Daniel, Emily se sentó frente a mí en la mesa de la cocina mientras la lluvia golpeaba las ventanas. El clima de Virginia tiene una forma particular de atrapar los recuerdos dentro de las habitaciones. Ella envolvió una taza de té con ambas manos y finalmente hizo la pregunta que yo sabía que vendría. «Mamá, ¿quién eres realmente?» Sonreí levemente ante eso. «Sigo siendo tu madre». «¿Sabes a qué me refiero?» Sí, lo sabía. Durante varios segundos, observé el vapor que subía de mi café. Luego, me levanté despacio y caminé hacia el closet del pasillo. Adentro había un viejo baúl militar de color verde que no había abierto en años. El metal rechinó suavemente cuando levanté la tapa. Emily miraba en silencio mientras yo sacaba fotografías, carpetas de servicio,
placas de condecoración y viejas monedas de desafío desgastadas y lisas por los años en los bolsillos de los uniformes. Las coloqué con cuidado sobre la mesa de la cocina, una por una. Sus ojos se agrandaron. ¡Dios mío! La mayoría de las fotografías mostraban a grupos de hombres con aspecto cansado de pie, cerca de helicópteros, campamentos en el desierto, barcos o aeródromos en el extranjero. Y allí estaba yo entre ellos, más joven, más dura, bronceada por el sol, concentrada, ni tímida ni frágil. Una foto me mostraba usando equipo táctico junto a un avión de transporte en algún lugar de Afganistán, alrededor de 2004. Emily la tomó con cuidado. ¿Esta eres tú? Sí, te ves... Buscó la palabra. Diferente. Asentí lentamente. Lo entendía. La verdad es que la gente no se da cuenta de cuánto puede desaparecer una persona dentro de una vida ordinaria. Una mujer tranquila en el supermercado puede haber transportado alguna vez documentos clasificados a través de zonas de guerra. Un anciano que discute sobre fertilizante para el césped puede haber enterrado a sus amigos en el extranjero hace 50 años. Estados Unidos está lleno de historias invisibles. Emily siguió pasando las fotografías. Papá realmente no lo sabía. No del todo. ¿Cómo es posible? Me recliné en mi silla. Es complicado. Pero la verdad no era complicado en absoluto. Era dolorosa. Cuando Richard y yo nos conocimos en 1981, yo ya estaba vinculada a operaciones de inteligencia naval que apoyaban a unidades de guerra especial. Oficialmente, me encargaba del análisis de comunicaciones y la coordinación operativa. Extraoficialmente, bueno, todavía hay cosas de las que no puedo hablar. Richard era encantador en ese entonces, seguro de sí mismo, divertido. El tipo de hombre que hacía que los extraños se sintieran incluidos al instante. Eso me encantaba de él, porque yo ya me estaba aislando emocionalmente debido a la vida militar. El secreto te cambia a una edad temprana. Aprendes rápido a no hablar del trabajo, a no explicar las desapariciones, a no describir las pesadillas. Con el tiempo, el silencio se convierte en un instinto. Al principio, Richard lo aceptó. Luego empezó a resentirlo. ¿A dónde desapareces?, solía preguntar. No puedo decirlo. No puedes o no quieres. Esa pregunta atormentó nuestro matrimonio durante años. Emily escuchaba en silencio mientras yo hablaba. Él pensaba que yo no confiaba en él. Continué en voz baja. La verdad era que intentaba protegerlo, y nunca podías decírselo. No legalmente, y a veces no de manera segura. En aquel entonces, los matrimonios militares se fracturaban bajo presiones mucho menores que la que cargaba el nuestro. No había FaceTime, ni cultura de terapia, ni vocabulario emocional. A los hombres especialmente, los criaban de otra manera. Richard creía que la fuerza significaba control, certeza, hablar fuerte. ¿Y yo? Yo había pasado años trabajando junto a hombres que morían porque alguien perdía el control emocional durante 5 segundos. Así que, cuando surgía un conflicto en casa, yo me retraía en lugar de pelear. Para él, eso parecía una debilidad. Miré mi café hacia abajo. Con el tiempo, empezó a burlarse de lo que no entendía. Emily tragó saliva con dificultad. ¿Los chistes? Sí, te hacía eso toda mi vida. Esbocé una sonrisa cansada. Tu padre venía de una generación en la que las burlas pasaban por comunicación. ¿Pero te dolió? Esa pregunta me sorprendió porque, durante la mayor parte de mi vida, nadie preguntó si las mujeres militares sentían dolor. La expectativa era simple: absorber la presión en silencio. Pensé cuidadosamente antes de responder. Sí, admití finalmente, más de lo que dejé ver a nadie. La habitación volvió a quedar en silencio. Afuera, la bocina de un barco resonó débilmente a través de la niebla del puerto. Emily se quedó mirando una fotografía durante mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí?, preguntó en voz baja. Me acerqué para mirar. Era una foto de 1993. 3 hombres de pie junto a mí en la cubierta de un portaaviones en el Golfo Pérsico. Solo uno de ellos regresó a casa con vida. Sentí el dolor familiar de inmediato. Amigos, dije en voz baja. Emily estudió mi rostro con atención. Luego, tal vez por primera vez como adulta, en lugar de simplemente como mi hija, dijo:
Has estado cargando con todo esto sola. Solté una risa suave y sin humor. La mayoría de los veteranos de tu época y de la mía lo hacían. Esa era la verdad que los estadounidenses de más de 60 años entienden. A las personas de nuestras generaciones se nos enseñó la resistencia antes que la vulnerabilidad. Enterrabas el miedo, enterrabas el dolor, enterrabas el trauma. Y luego, un día, tu cuerpo cumplía 60 años, y todas las cosas enterradas empezaban a arañar el camino de vuelta hacia arriba. De repente, Emily pareció avergonzada. Pensé que estabas asustada todo el tiempo. Lo estaba, admití. Parpadeó confundida. Esa respuesta la sorprendió. Estiré la mano sobre la mesa con ternura. Ser valiente no significa que dejes de sentir miedo, cielo. Significa que aprendes a funcionar mientras cargas con él. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. Entonces vino la pregunta que yo más temía. ¿Alguna vez amaste a papá? Cerré los ojos brevemente. Oh, Emily, susurré. Amé a tu padre lo suficiente como para pasar 32 años intentando hacer las paces con la soledad. Eso rompió algo dentro de ella. Comenzó a llorar silenciosamente en la mesa de la cocina, mientras la lluvia seguía cayendo más allá de las ventanas. Y sentada allí, viendo a mi hija llorar por el matrimonio que ella creía comprender, me di cuenta de algo doloroso para mí misma. Richard no había sido la única persona que se había escondido durante nuestro matrimonio. Yo también me había escondido, solo que de otra manera. Para la segunda semana después del incidente en la Casa del Lago, la historia se había extendido más de lo que yo hubiera querido. No públicamente en los periódicos ni en la televisión, nada dramático como eso. Pero la Virginia de pueblo pequeño tiene su propio sistema de comunicación. Los estacionamientos de las iglesias, las barberías, las ferreterías, los mostradores de café de los muelles. Los viejos hablan, las viejas recuerdan, y las comunidades de militares retirados, en especial, notan las cosas inusuales con rapidez. La gente empezó a mirarme de otra manera. La cajera del supermercado de repente se volvió demasiado respetuosa tras enterarse por el esposo de su prima que personal táctico federal se había presentado en la propiedad de Richard. Uno de mis vecinos me preguntó si había trabajado para el gobierno o algo así. Otro hombre en el muelle me miró fijamente durante casi un minuto completo antes de decir finalmente, «Marina». Yo simplemente asentí. Eso fue suficiente para él. Los veteranos reconocen ciertas cosas entre sí que los civiles pasan por alto por completo. Mientras tanto, Richard lo estaba pasando muy mal. Emily me contó que había dejado de ir a su restaurante habitual de desayunos después de que varios viejos amigos empezaran a burlarse de él. Al parecer, uno de ellos se rió y dijo, «¿Qué demonios, Richie? Estuviste casado con G.I. Jane todos estos años y nunca lo supiste». Los hombres de la generación de Richard no manejan la humillación con gracia, especialmente la humillación pública. A mí no me divertía escuchar nada de eso. Eso sorprendió a Emily. Una tarde, se sentó frente a mí en el balcón del apartamento con vista al muelle, mientras las gaviotas daban vueltas en lo alto. ¿No te alegra ni un poco que finalmente haya quedado expuesto?, preguntó. Negué con la cabeza lentamente. A mi edad, la venganza pierde parte de su sabor. Ella sonrió levemente. Eso suena como algo que dicen los viejos. Somos viejos ahora. Eso la hizo reír por primera vez en días. Atesoré ese sonido. La verdad era que yo no quería destruir a Richard. Quería que despertara. Hay una diferencia. Demasiada gente confunde la venganza con la crueldad. La verdadera venganza es obligar a alguien a confrontar la verdad que pasó años evitando. Y Richard se había pasado décadas convenciéndose a sí mismo de que la altanería significaba fuerza. Creció en una casa donde los hombres interrumpían a las mujeres constantemente, donde los padres no pedían disculpas, donde el silencio de una esposa significaba conformidad. En aquel entonces, Estados Unidos elogiaba a los hombres por su seguridad, incluso cuando estaban equivocados, especialmente en el matrimonio. Emily se quedó callada un rato antes de volver a hablar. A veces, Daniel me recordaba a papá. Esa frase cayó con pesadez entre nosotras. ¿Cómo?, pregunté suavemente. Esa necesidad de control. Se quedó mirando su taza de café.
Esos pequeños chistes para hacerme sentir estúpida delante de la gente. Escuché con atención. Él nunca me pegó, añadió rápidamente, pero a veces yo empezaba a cambiar mi forma de hablar solo para evitar que se alterara. Asentí lentamente. Sí, ¿conoces esa sensación? Sí. Esa honestidad pareció conmoverla más que cualquier otra cosa, probablemente porque me había pasado la mayor parte de su vida fingiendo que nada me afectaba. Las mujeres de mi generación hacían eso a menudo, especialmente las madres. Pensábamos que ocultar el dolor protegía a nuestros hijos. A veces, solo los confunde. Emily se frotó los ojos cansada. No dejo de reproducir esa noche en mi cabeza, susurró. Cuando entraste a la casa, miré hacia el agua. El recuerdo permanecía perfectamente nítido. Daniel de pie allí, temblando con el revólver, Richard pálido a su lado, Emily aterrorizada, y yo entrando a esa habitación como dos mujeres completamente diferentes a la vez. Una agente entrenada y una madre asustada. ¿Sabes qué fue lo que más me asustó?, preguntó Emily en voz baja. ¿Qué? ¿Tú no tenías miedo? Sonreí con tristeza. Oh, cariño, estaba aterrorizada. Ella frunció ligeramente el ceño. Pero te veías tan tranquila. Eso es el entrenamiento. La gente malinterpreta la calma. La calma no es la ausencia de miedo. Es el control a pesar del miedo. El ejército me enseñó cómo respirar en medio del pánico, cómo pensar mientras la adrenalina inunda tu cuerpo, cómo bajar la voz en lugar de alzarla. Pero esas lecciones también tuvieron un costo. Después de años de reprimir las emociones en el plano operativo, con el tiempo dejas de expresarlas también en lo personal. Así fue, en parte, como murió mi matrimonio. Richard y confundimos los mecanismos de supervivencia emocional con defectos de personalidad. Unos días después, Emily me convenció de ir a almorzar el domingo a la casa de su tía Carol. Estuve a punto de negarme. Las reuniones familiares después de grandes revelaciones pueden resultar agotadoras a mi edad. De repente, todo el mundo quiere entenderte, pero fui por Emily. En el momento en que entré al comedor de Carol, la conversación cambió de tono con torpeza. No se hizo el silencio exactamente, pero se volvió cuidadosa, como si la gente ya no supiera cómo comportarse a mi alrededor. Carol me abrazó fuertemente. «Linda, cielo, ¿por qué nunca nos contaste nada de esto?» Di la misma respuesta que le había estado dando a todos. No era algo de lo que soliera hablar. Richard llegó 20 minutos más tarde, solo. Se veía más viejo que apenas 2 semanas atrás. No físicamente, sino espiritualmente. El aspecto de un hombre que carga con el peso de reconsiderar su propia vida. Cuando nuestras miradas se cruzaron en la habitación, dudó un instante antes de acercarse. «Linda». «Richard». Siguió un silencio incómodo. 32 años de matrimonio, 12 años divorciados, y de repente hablábamos como compañeros de trabajo distantes. Entonces ocurrió algo inesperado. Richard retiró mi silla en la mesa del comedor antes de sentarse él. Un gesto minúsculo, a la antigua, pero en todos nuestros años juntos, rara vez se fijaba en esas cosas. Emily también lo notó. Me di cuenta por la expresión de su rostro. El almuerzo transcurrió despacio. Ensalada de papa, panecillos de jamón, té dulce, comida típica de una familia sureña, conversación familiar normal. Hasta que el esposo de Carol me preguntó en voz baja, «¿Y bien? ¿Qué hacías exactamente en la marina?» Sonreí cortésmente. Principalmente papeleo y logística. Richard sorprendió a todos al tomar la palabra. «No», dijo en voz baja, «fue más que eso». Toda la mesa se giró hacia él. Me miró directamente a los ojos mientras continuaba. Hombres como esos no se presentan en 12 minutos por un asunto de papeleo. Nadie respondió. Richard tragó saliva antes de añadir suavemente. Creo que pasé muchos años sin entender a mi esposa. No a mi exesposa, a mi esposa. La palabra nos tomó a ambos con la guardia baja. Miré hacia mi plato por un momento, porque, inesperadamente, los ojos me empezaron a arder un poco. La edad vuelve extrañas las emociones. Te pasas décadas volviéndote más dura y, de repente, los pequeños actos de amabilidad te golpean como fuego de artillería. Después del almuerzo,
Richard me detuvo cerca de la entrada del coche mientras los demás recogían los platos adentro. El viento de otoño traía el olor de los pinos y del agua fría del lago. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. Lo observé con atención. Por una vez en su vida, Richard parecía inseguro. Y tal vez ese era el comienzo de la sabiduría. Pasaron 3 meses antes de que Richard finalmente dijera todo lo que necesitaba decir. La vida recuperó un ritmo más tranquilo tras el incidente en la casa del lago. Daniel aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía posesión ilegal de arma de fuego e intimidación criminal. Emily asistía a terapia 2 veces por semana y poco a poco empezó a sonar como ella misma otra vez. Se reía más, dormía mejor, comenzó a hacer planes para el futuro en lugar de pedir disculpas por el simple hecho de existir en él. En cuanto a mí, regresé a la librería cerca de la marina. La mayoría de las mañanas, abría la puerta principal alrededor de las 9, preparaba café barato en la oficina del fondo y acomodaba libros de historia. Ya nadie menor de 40 years parecía interesado en comprar. Me gustaba la rutina. Los estadounidenses mayores entienden esto profundamente. Después de experimentar suficiente caos en la vida, la paz ordinaria se vuelve sagrada. Un jueves por la tarde lluvioso, estaba poniéndoles precio a unos libros usados de tapa dura cuando sonó mi teléfono. Emily. Su voz sonaba tensa. «Mamá». «¿Qué pasa?» «Es papá». Mi estómago se contrajo de inmediato. «¿Qué pasó?» «Sufrió un ataque al corazón esta mañana». Por un segundo, la librería desapareció a mi alrededor. No porque siguiera amando a Richard de forma romántica. Ese capítulo había terminado hacía mucho tiempo. Pero no pasas 32 años con alguien sin que su latido quede permanentemente ligado a tu sistema nervioso de alguna manera. ¿Está vivo?, pregunté en voz baja. Sí, fue leve. Lo detectaron a tiempo. Cerré los ojos brevemente aliviada. Luego tomé mi abrigo y las llaves del auto sin decir otra palabra. El hospital quedaba a 20 minutos, cerca del Chesapeake General. Un cielo gris colgó bajo sobre la interestatal durante todo el trayecto. La lluvia se deslizaba por el parabrisas mientras viejos recuerdos surgían sin invitación a mi lado. Richard enseñándole a Emily a andar en bicicleta. Richard asando hamburguesas en el patio trasero. Richard riéndose tanto una vez durante un viaje de campamento que la cerveza le salió por la nariz. Es curioso lo que sobrevive después de un divorcio. No los papeles de la corte, no las discusiones, solo fragmentos de humanidad. Cuando llegué al piso de cardiología, Emily estaba esperando afuera de su habitación, sosteniendo un vaso de papel con café intacto. ¿Estás bien?, le pregunté. Asintió débilmente. No deja de preguntar si viniste. Eso me afectó más de lo que esperaba. Dentro de la habitación del hospital, Richard se veía más pequeño de alguna manera. Las camas de hospital le hacen eso a la gente. Las máquinas zumbaban suavemente a su lado, mientras la lluvia de la tarde empañaba las ventanas que daban al estacionamiento. Levantó la vista cuando entré. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego esbozó una sonrisa cansada. «Bueno», murmuró, «supongo que el viejo motor finalmente protestó». Acerqué una silla al lado de la cama y me senté con cuidado. «¿Asustaste a Emily?» Me asusté a mí mismo. Su voz sonaba más débil de lo que jamás la había escuchado. La vejez termina por doblegar a los hombres, a veces a través de la sabiduría, a veces a través de la biología. Nos quedamos sentados en silencio un rato, escuchando el pitido constante del monitor cardíaco. Finalmente, Richard me miró directamente. «He estado pensando en nosotros». Esa frase podría haber significado 10.000 cosas. Mantuve mi voz tranquila y él tragó saliva con dificultad. Creo que pasé la mayor parte de nuestro matrimonio compitiendo con alguien que ni siquiera estaba peleando conmigo. No dije nada, porque tenía razón. Richard se quedó mirando hacia la ventana salpicada de lluvia. «Sabes, todos esos años, una parte de mí sabía que algo no cuadraba contigo». «¿A qué te refieres?» «Eras demasiado calmada». Se rió suavemente, sin humor. En cada crisis, cada emergencia, cada cosa terrible que la vida nos arrojaba, nunca entraste en pánico. Me miré las manos. Eso no siempre fue saludable. No, admitió,
Pero en ese entonces yo no entendía la fuerza silenciosa. Sus ojos se humedecieron de repente. Esa es la verdad, Linda. Yo pensaba que la fuerza tenía que ser ruidosa. La honestidad en su voz dolió más de lo que jamás había dolido la crueldad. Porque la crueldad se puede desechar, el arrepentimiento, no. Richard se frotó la cara con cansancio. Cuando no me respondías en las discusiones, pensaba que estaba ganando. Sacudió la cabeza lentamente. Resulta que solo eras más disciplinada que yo. Fuera de la habitación, una enfermera se rió suavemente en algún lugar del pasillo. La vida continuaba alrededor de una vieja pena. Me burlaba de ti, susurró Richard, porque en el fondo creo que tu calma me asustaba. Esa confesión se asentó con pesadez entre nosotros. Pensé en todos los años de comentarios sarcásticos, en todas las cenas familiares, en todas las pequeñas humillaciones disfrazadas de humor, y de repente algo sorprendente sucedió dentro de mí. No fue ira, fue tristeza, porque finalmente yo también lo entendía a él. Richard provenía de una generación de hombres estadounidenses a los que se les enseñó que la vulnerabilidad era una debilidad. Hombres que cargaban con hipotecas, guerras, despidos y presiones familiares sin un vocabulario emocional para procesar nada de eso. Así que bromeaban, controlaban, desviaban el tema, dominaban las conversaciones. No porque fueran monstruos, sino porque no estaban equipados emocionalmente. Esa revelación no justificaba el dolor, pero lo explicaba. Yo tampoco era una persona fácil con quien vivir, admití en voz baja. Él pareció genuinamente sorprendido. Linda, tú eras la persona más fácil. No, lo interrumpí con suavidad. Estaba emocionalmente ausente la mitad del tiempo. Me miró en silencio. Continué con cuidado. El ejército me entrenó para compartimentar todo. El miedo, el trauma, el dolor. Sonreí con tristeza. Con el tiempo, empecé a compartimentar mi matrimonio también. Richard bajó la mirada. Nunca me dejaste entrar. No sabía cómo. Esa fue la frase más honesta que había pronunciado en años. Durante un buen rato, ninguno de los dos habló. De repente, Richard soltó una risa débil. ¿Qué? ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Todos estos años, pensé que me había casado con una mujer tímida. Levanté una ceja ligeramente. Y en su lugar, me casé con la persona más valiente que he conocido. Se me cerró la garganta de forma inesperada. A los 62 años, los cumplidos se reciben de manera diferente que a los 25. Escuchas todos los años que arrastran detrás. Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas entonces. Lo siento, Linda. No fue defensivo, no fue una actuación. Fue solo la disculpa de alguien viejo y sincero. Lo siento por cada vez que te hice sentir pequeña para yo poder sentirme grande. Lo miré en silencio durante varios segundos. Luego, estiré la mano y tomé la suya con delicadeza. Sus dedos temblaron ligeramente contra los míos. Lo sé, susurré. Y por primera vez en más de 30 años, el silencio entre nosotros finalmente se sintió pacífico en lugar de solitario. Un año después, la vida parecía más tranquila de lo que jamás imaginé que podría ser. A mi edad, dejas de medir la felicidad por la emoción, la mides por la paz. La paz se convirtió en el café de la mañana en el balcón con vista al muelle. La paz se convirtió en Emily, llamando solo para charlar en lugar de llorar. La paz se convirtió en dormir toda la noche sin que los viejos recuerdos me despertaran sobresaltada a las 3 de la mañana. Algunas heridas nunca desaparecen por completo, pero con el tiempo dejaron de sangrar. Emily se mudó a una pequeña casa adosada a las afueras de Raleigh tras aceptar un puesto de consejería ayudando a mujeres que se recuperaban de relaciones emocionalmente abusivas. La primera vez que me habló de su trabajo por teléfono, me quedé sentada en silencio durante varios segundos. No porque estuviera sorprendida, sino porque estaba orgullosa. Resulta, me dijo una noche, que muchas mujeres no reconocen el control emocional hasta que alguien mayor le pone un nombre. Es verdad. Ojalá yo lo hubiera entendido antes. Sonreí suavemente hacia el teléfono. La mayoría de nosotros deseamos eso sobre algo. Richard también cambió. Después de recuperarse del ataque al corazón, comenzó a trabajar como voluntario 2 veces por semana en un centro de apoyo a veteranos cerca de Chesapeake.
Principalmente, ayudaba a los veteranos mayores a llenar los papeles de los beneficios o llevaba a los hombres a sus citas médicas cuando sus familias no podían. Al principio, sospeché que lo motivaba la culpa. Tal vez era así, pero con el tiempo ocurrió algo más profundo. Empezó a escuchar de verdad. Una tarde me llamó inesperadamente. ¿Sabes cuántos tipos de Vietnam nunca hablan de nada?, preguntó. Me reí entre dientes. Lo sé. Se quedan ahí sentados bebiendo un café terrible, fingiendo que están bien. Él hizo una pausa. Y luego, una pequeña grieta se abre, y de repente descubres que cargan con 50 años de dolor. Sí. Él se quedó callado. Creo que nuestra generación confundió la resistencia con la sanación. Esa frase se quedó conmigo mucho tiempo después de que terminó la llamada, porque tenía razón. Los estadounidenses de más de 60 años entienden esto mejor de lo que a veces lo hacen los jóvenes. Fuimos criados por sobrevivientes, padres de la época de la depresión, padres de la Segunda Guerra Mundial, madres que enterraban el dolor debajo de la rutina. Trabajabas, resistías, te quedabas callado. Pero el silencio tiene un costo. A veces el costo es un matrimonio, a veces es la soledad, a veces es despertarte a los 70 años dándote cuenta de que nunca conociste realmente a las personas más cercanas a ti. A principios del otoño, Emily nos convenció tanto a Richard como a mí de asistir a una barbacoa familiar en su nueva casa en Carolina del Norte. Estuve a punto de negarme, no porque las cosas siguieran tensas entre Richard y yo, sino todo lo contrario. Nos habíamos vuelto extrañamente amables el uno con el otro después de aquella conversación en el hospital. No era romántico, no nos habíamos reconciliado en ese sentido, simplemente éramos honestos. Y la honestidad crea su propia forma de paz. Aún así, las grandes reuniones familiares ahora me agotan más de lo que solían hacerlo. Pero Emily insistió. «Por favor», dijo ella por teléfono, «sin dramas, solo la familia». Así que, en una fresca tarde de sábado, conduje hacia el sur a través de las tierras de cultivo de Virginia en dirección a Raleigh, llevando un tazón de ensalada de papa balanceado con cuidado en el asiento del copiloto, tal como, de alguna manera, toda mujer estadounidense mayor de 60 años aprende a hacer tarde o temprano. La barbacoa en sí se sentía maravillosamente ordinaria. Niños corriendo bajo los aspersores, hombres mayores discutiendo sobre fútbol, mujeres reorganizando la comida. Nadie había terminado de comer todavía. La verdadera vida estadounidense. Sin equipos tácticos, sin secretos, sin emergencias, solo personas haciéndolo lo mejor posible. En un momento dado, me quedé cerca del patio tomando té helado mientras varios compañeros de trabajo de Emily se presentaban cortésmente. Richard estaba cerca, hablando con dos vecinos sobre las condiciones de pesca en el lago Gaston. Entonces, uno de los vecinos preguntó casualmente, «¿Y bien, de qué se conocen todos ustedes?» Antes de que yo pudiera responder, Richard habló primero. «Ella es Linda Mercer», dijo. Su voz se escuchó con claridad en todo el patio. Se me tensó un poco el estómago. Richard me miró brevemente antes de continuar. Pasó 25 años protegiendo a personas como nosotros. Toda la conversación a nuestro alrededor se silenció por un segundo. Sentí de inmediato que el calor me subía al rostro. Incluso después de todo, la atención pública seguía incomodándome. Una de las mujeres más jóvenes parpadeó sorprendida. ¿En el ejército?, asentí una vez. Richard sonrió levemente. En la marina, sin chistes, sin sarcasmo, sin burlas, solo respeto. Y de alguna manera, ese simple momento sanó algo profundo dentro de mí, que ni siquiera me había dado cuenta de que seguía herido. No porque necesitara elogios, sino porque, después de décadas de malentendernos, Richard finalmente me veía con claridad. Esa noche, después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido, Emily y yo caminamos despacio por su vecindario mientras el atardecer pintaba el cielo de naranja y púrpura pálido. Las primeras hojas de otoño flotaban sobre las aceras. Durante varios minutos, simplemente caminamos juntas en silencio. Entonces, Emily hizo la pregunta que la gente llevaba un año haciéndome. ¿Por qué nunca le dijiste a nadie quién eras? Sonreí con suavidad. La respuesta había cambiado con el tiempo.
Al principio, el secreto era un deber, luego, un hábito, después, una armadura emocional. Pero ahora, a los 62 años, entendía la verdad con más claridad. Porque la verdadera fuerza no consiste en hacer que la gente te tema, dije suavemente. Emily me miró. Consiste en hacer que las personas que amas se sientan seguras. Pasó su brazo por el mío, de la misma manera que solía hacerlo cuando era pequeña. Y mientras seguíamos caminando bajo el desvaído atardecer de Carolina, me di cuenta de algo que me había tomado toda una vida comprender. La mayoría de las personas cargan con batallas que no podemos ver. El hombre silencioso en el restaurante, la mujer difícil en la iglesia, el veterano que nunca habla, el cónyuge que bromea demasiado, la madre que parece emocionalmente distante. Nos juzgamos unos a otros por el comportamiento, mientras permanecemos ciegos ante la historia de cada quien. Y a veces, la mayor tragedia en una familia no es la crueldad, es la falta de entendimiento. Si esta historia te recordó a alguien en tu propia vida, Un veterano, un padre, un cónyuge, o incluso alguien a quien pudiste haber malinterpretado, espero que te acerques a ellos mientras aún haya tiempo. A veces, la sanación comienza con una sola conversación honesta, y a veces, las personas que parecen más débiles han estado cargando con el peso más grande todo este tiempo.